Y bueno, pues ahora sí que estamos muy contentos, como todos los domingos, ¿verdad? Siempre estamos muy contentos, pero por todo lo que Dios ha estado haciendo, ¿verdad? Sabemos que sin duda alguna, me acuerdo muy bien de ese eslogan que dijo una hermana, nuestra hermana Ceci Valderrama, que fue de ella quien lo escuché, que dijo que Dios no patrocina flojos. Así que nosotros nos estamos esforzando día con día, nos estamos poniendo las pilas para que Dios se encargue de lo demás, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma no somos perfectos, pero buscamos siempre ayudar a las demás personas, ¿verdad? Ayudar de alguna manera a través de la palabra de Dios sobre principios que son inquebrantables, principios que son irrefutables, principios que son universales y que solamente están bajo la potestad de Dios. Estos principios para que Él los haya implementado, para que Él los haya puesto, ¿verdad? Ante este Dios que es un Dios creador y un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Y pues bueno, vamos a continuar. Ya vimos tres compromisos sobre matrimonio sobre la roca. El primer compromiso dijimos que es un compromiso, el matrimonio es un compromiso espiritual. Es decir, algo que tiene que ver con algo espiritual, algo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? En ese plano espiritual, decisiones espirituales que tenemos que tomar, por supuesto, pero que van a afectar este plano material, este plano humano en el cual nosotros vivimos, van a ser afectados por esas decisiones espirituales. Así que es importante tomar estas decisiones para poder tener un matrimonio firme sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Hemos dicho que la roca a lo largo de las escrituras nos hacen referencia al Señor Jesucristo. Es una simbología, es una analogía, es de alguna manera una figura de lo que simboliza el Señor Jesucristo. Y pues bueno, después de que es un compromiso espiritual, el matrimonio también es un compromiso racional. Es decir, tiene que ver con la razón, con pensar bien las cosas antes de actuar. Es decir, el matrimonio no es algo así nada más que porque mis emociones me dicen que yo lo amo, que yo la amo, y resulta que es el amor humano y no el amor de Dios. Entonces es algo que después van a terminar diciendo, pues el amor se acabó. Y aquí también dicen, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Entonces, al final de cuentas, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un compromiso que si lo pensamos muy bien, analizamos muy bien antes de decir acepto, tú aceptas, sí, yo acepto, pues bueno, antes de decir ese sí acepto, que es un compromiso para toda la vida, entonces tenemos que pensar muy bien y analizar muy bien a través de la palabra de Dios cuáles son las mejores decisiones que debemos de tomar para tener un matrimonio sólido sobre la roca. Y bueno, también hablamos y dijimos que el matrimonio es un compromiso sentimental, es decir, ¿tiene que haber sentimientos? Por supuesto que sí. Es un compromiso donde mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad ya no es mía, sino de mi esposo, y la de mi esposa ahora también es mía. Es decir, ahora los esposos, sus voluntades, sus emociones y todo ya le pertenecen al otro. Por lo tanto, también hablábamos que los sentimientos, al momento de que ya tomamos una decisión espiritual, de nacer de nuevo, de alguna manera una decisión de poner a Cristo en el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, entonces esos sentimientos van a estar controlados por su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ese poder que nos va a dar de dominio propio, entonces es lo que vamos a poder nosotros tener para controlar esas emociones. Es decir, que la próxima vez que yo me vaya a enojar, Señor, Señor, dame fuerzas, ayúdame a no gritar, ayúdame a no enojarme, a no airarme. Y esa manera es la ayuda que vamos a tener ahora que no teníamos antes, y que nuestras emociones, al no ser controladas por el Espíritu Santo de Dios, pues bueno, nos pueden llevar a tomar decisiones fatales, ¿verdad? Fatales, al grado de lo impensable muchas veces. Entonces, ahora el compromiso que vamos a ver es que el matrimonio también es un compromiso moral y social. Es decir, ¿repercute en la moral? Por supuesto que sí. Y vamos a ver ahorita qué es moral. ¿Repercute en la sociedad? Claro que sí, por supuesto. Falta de irresponsabilidad y falta de compromiso de las familias y los matrimonios lleva a tener sociedades inmorales y lleva a repercutir, por supuesto, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque al momento de que no componemos los principios de aquel que creó el matrimonio, hemos hablado y hemos dicho que de alguna manera
un artefacto electrónico, cuando usted y yo lo compramos, viene acompañado de un instructivo. ¿Y ese instructivo para qué nos sirve? Para conocer el correcto funcionamiento de aquel equipo que hemos comprado, y de igual manera para que podamos hacer válida la garantía de aquello, ¿verdad? Es decir, para que podamos decir, no, sí, al pie de la letra seguir el instructivo, la verdad es una garantía segura de que voy a darle un correcto uso a aquello. Es lo mismo para con Dios. Usted a lo mejor dice, a mí nadie me enseñó a ser papá, a mí nadie me enseñó a ser mamá, a mí nadie me enseñó a ser esposa, a mí nadie me enseñó a ser esposo, porque digo, no hay una escuela en la cual nosotros vayamos y todo esto, donde específicamente nos den estos principios universales. Pero bueno, déjeme decirle que el instructivo existe. Aquí está, y el que creó el matrimonio fue Dios. Así que usted ya no tiene el pretexto para decir, es que no sé cómo hacerle. Aquí está, todos los principios bíblicos los vamos a poder encontrar en la palabra de Dios. Así que no olvide lo que siempre le hemos dicho. Tenga siempre a la mano una libreta donde anotar y una Biblia donde corroborar, porque creemos que tenemos la palabra profética más segura, y es la palabra de Dios. Así que si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no hay ningún argumento que pueda contra ella, ni tampoco ninguna ideología que pueda contrarrestar lo que Dios ya puso y estableció a través de su palabra. Todo lo que Dios quiso revelarle al hombre ya está aquí escrito. No hay nuevas revelaciones, no hay algo de que escuché que un pajarito y ese pajarito me habló y era la voz de Dios y Dios me dijo esto. No hay nuevas revelaciones. Esos son puras falacias, son mentiras, porque al final de cuentas estos hombres o estas mujeres que dicen que tienen nuevas revelaciones, sencillamente no es la voz de Dios, porque Dios ya no habla como habló en aquellos entonces, ¿verdad? En aquel tiempo. La única manera en la cual Dios nos habla hoy es a través de su palabra. No hay más. Así que hermano, hermana, si usted está llegando, o amigo, amiga, o si usted escucha en la iglesia donde se congrega, o en donde usted asiste, o en donde a lo mejor en alguna ocasión usted tuvo la oportunidad de asistir y escuchó que en ese momento se paró el pastor y dijo, shh, silencio, Dios me está hablando, o Dios me dijo. Si son palabras que no van conforme a la palabra de Dios, sencillamente Dios no le dijo nada a esta persona, ¿verdad? Dios sí nos sigue hablando, por supuesto, Dios sigue hablando en estos tiempos, y la única manera en la que nos habla es a través de su palabra. Por eso le hacemos el énfasis que siempre tenga usted a la mano una libreta donde anotar y una Biblia donde usted corroborar lo que las palabras de Dios dicen. Así que, pues bueno, dijimos que el matrimonio es un compromiso moral y social para cualquier persona. No solamente para los que son hijos de Dios, para cualquier persona el matrimonio es un compromiso moral y social. ¿La moral en qué se basa? Pues bueno, la moral se basa en los valores que la conciencia dicta. La moral se basa en los valores que la conciencia dicta. Es decir, en Pinocho, para los que vieron la película o han escuchado de ella, resulta que Pepito Grillo, sí, ¿verdad? Era Pepito Grillo que se llama, creo, o no recuerdo cómo se llama, creo que sí es así, Pepe el Grillo. Pero bueno, Pepito el Grillo, resulta que era la voz, decía él, yo soy la voz de tu conciencia, por poner un ejemplo. En otras ocasiones hemos visto que aparece un diablito y aparece un angelito, ¿verdad? Donde el diablito le está dando malos consejos y el angelito le está dando buenos consejos. Entonces, de alguna manera, el ser humano siempre ha buscado tratar de explicar lo que no vemos, ¿verdad? Ese ambiente espiritual lo trata de explicar. Y la voz de la conciencia, muchas veces hemos escuchado eso, la voz de la conciencia, eso es la moral. Hay algo en nosotros que, aunque querramos o no reconocer este libro como la palabra de Dios, nos dice que eso está mal, ¿sí? Hay algo en nosotros que decimos nosotros, ¿qué es aquello que me dice que estoy mal y que de alguna manera por la sociedad es visto algo inmoral, como el hecho de tener relaciones sexuales al aire libre en un parque? Pregunto yo, ¿es visto moralmente aceptable? Hasta ahorita no, va a llegar el tiempo en que sí, pero hasta ahorita no.
Antes que un hombre con un hombre, una mujer con una mujer se estuvieran besando de manera pública o que dijeran yo soy homosexual, pregunto yo, ¿antes era visto bien y era aceptado moralmente por la sociedad? No. Lamentablemente hoy día sí. Entonces esto nos lleva a que ya empiezan a haber antecedentes en los cuales todo acto inmoral va a ser aceptado. Pero aquí la cuestión es, ¿el hecho de que por todas las sociedades sea aceptado quiere decir que es moralmente correcto? El hecho de que por toda la sociedad ya hasta lo legislaron, ¿quiere decir entonces que es aceptado por Dios y así fue como Dios ahora permite, porque ahora Dios pues se dio cuenta que tenía que darle más libertad al hombre? No, por supuesto que no. Entonces, la moral se basa en los valores que la conciencia dicta. A su vez, la conciencia se alimenta de costumbres y múltiples reglas de diversas fuentes que se aprenden a lo largo de la vida. Hay ciertas costumbres, hay ciertas tradiciones, ¿verdad? Por lo regular le dicen el matrimonio tradicional, ya le llaman ahorita. Es decir, que ya es, dicen unos, pues es que eso ya es basado en una tradición, es porque así nos lo inculcaron, dicen las feministas, el patriarcado así lo ha impuesto, dice, por eso tienen sometida y sobajada a la mujer, y que no sé qué tanto, y acá y allá, y por eso tiene que haber el empoderamiento y la liberalidad femenina. Hemos ya hablado, si usted se va a la serie de la familia, hemos hablado acerca del lugar que tiene la mujer. Que tiene un lugar muy importante en la familia, por supuesto que lo tiene. Que hay que tratarla como un vaso más frágil, por supuesto también lo tenemos que hacer. ¿Tiene un valor la mujer para el hombre? Claro que sí. Y tiene ese valor tan grande que Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios mismo vio la necesidad de que había un complemento, había que crear un complemento para el hombre, porque el hombre estaba incompleto. La mujer es su complemento. Entonces hay una canción que dice por ahí, que dice, tú mi complemento, mi media naranja. Eso es la mujer para el hombre, ¿verdad? Eso es la mujer para el hombre. Mi esposa me ve y me hace la cara así de que, ¿por qué estás diciendo canciones? Bueno, al final de cuentas es un ejemplo que de alguna manera tratando de que entendamos que el hombre es ese complemento para la mujer, ¿verdad? Entonces aquí es lo importante, que nosotros entendamos que la moral se va adquiriendo acerca de esas buenas costumbres, de esas múltiples reglas de diversas fuentes, ¿no? De diversas maneras que nosotros vamos aprendiendo y vamos adquiriendo para poder establecer una buena moral, ¿sí? Algo que pueda decirse es moralmente aceptable, ¿verdad? Tienen que haber reglas, por supuesto, el mismo gobierno las está rompiendo. Y tristemente, pues bueno, está haciendo eso, ¿verdad? Está rompiendo las mismas reglas que han logrado el equilibrio moral, el equilibrio ético, el equilibrio social, ¿verdad? El mismo gobierno las está rompiendo, tristemente, ¿verdad? Y luego hoy día el gobierno se pregunta, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Oye, tú mismo lo estás corrompiendo. Entonces, bueno, además la Biblia dice que existen en cada ser humano rastros de la naturaleza original del hombre, es decir, la naturaleza que Dios puso en el hombre al momento de crearlos. Existen esos rastros, o sea, existen esos indicios, existe eso. Dios nos creó perfectos y esa perfección, a pesar de que fue corrompida, es esa naturaleza, al final de cuentas, pecaminosa que hay en nosotros, que nos incita a todo lo contrario a Dios, que nos incita a no hacer la voluntad de Dios. Eso todavía está en nosotros. Por eso al final de cuentas hay gente que tiene una lucha. Los que dicen, quiero salir del closet, tienen una lucha. Porque dicen, es que te crearon un estereotipo y a ti te dijeron que eres hombre, pero si tú quieres puedes ser mujer. Tienes que romper ese estereotipo. Ese estereotipo que dicen que hay que romper es esas reglas morales que ayudan a tener ese equilibrio y a conducirnos de manera moralmente correcta. Entonces, aquí es lo que usted y yo debemos entender en esa parte, que hay rastros de la naturaleza original del hombre que fue arruinada por la caída a consecuencia del pecado en el huerto del Edén, que a veces hacen ese eco en nuestra mente. Nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia nos dicta algo. Y la conciencia, al final de cuentas, dijimos que el espíritu es ese ser pensante que tenemos en nosotros. Todos nuestros pensamientos, todo lo que actuamos, al final de cuentas, es regido por el espíritu. El espíritu es el que lleva a la acción todo eso. Entonces pudiéramos decir que al final de cuentas la conciencia es nuestro espíritu. El hombre hemos dicho que es tripartita.
Es al igual como Dios, que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Hemos dicho que el cuerpo pues es lo que usted ve, pero este no es Joel el que está usted viendo. Joel es el alma y el espíritu. Eso que realmente hacen que mi cuerpo se mueva, que mande esa señal a mi cerebro para yo hacer tal acto, para yo poder ser cariñoso, para yo poder ser arrogante. Eso es lo que llena mi espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que de lo más profundo del corazón, el corazón del hombre es el alma y el espíritu. Por eso dice, lo más profundo del corazón habla la boca. Porque lo que estamos lleno por dentro es realmente lo que somos. Por eso dicen, basta conocer a una persona por sus actos, por su forma de pensar, para que tú determines dentro de la sociedad, este tipo de persona es así, ¿verdad? Y lo puedas enfocar en alguna manera en la cual pueden haber ciertos diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de caracteres, y puede uno decir, este es un colérico flemático, no sé, los 4 tipos que existen de caracteres, ¿verdad? Entonces, aquí es a lo que nosotros podemos poder ver y visualizar. Que entonces si partimos de que el matrimonio es un compromiso moral y social, entonces el matrimonio debe ser moralmente correcto y socialmente correcto, pero conforme a como Dios lo dice, ¿verdad? No corromper esos principios. Dios dijo, hombre con mujer es hombre con mujer. El hecho de que ya hoy en día ya sea legalmente aceptado y socialmente aceptado, no quiere decir que el matrimonio, el compromiso entonces ahora puede ser entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer, ¿verdad? Tenemos nosotros que entender y regresar al principio. Por eso el Señor Jesucristo siempre cuando hablaba sobre el adulterio decía él, pero al principio no fue así. Es decir, tenemos que regresar a nuestros orígenes, tenemos que regresar a ese primer amor, como dice también las Escrituras, para poder entender todo esto. Romanos capítulo 2, versos del 14 al 16. Romanos capítulo 2, versos del 14 al 16. Si se escucha con fuerza, ahí en casa, no necesita subirle tanto el volumen a su celular, compártanos por ahí por favor, para que podamos... ¿Se ve bien y se escucha bien, dijeron? Aquí sí, que si se ve y si se escucha bien, es lo que nos está comentando aquí el productor. Que si se ve bien y se escucha bien, para que podamos tener en claro. Es lo que nos está comentando aquí el productor. Tiene música de fondo por ahí. Muy bien, hasta ahorita nos dimos cuenta. Igual eso, si hay música de fondo y todo, díganoslo, porque no debería haber ahorita, hasta el final. Bueno, entonces, estamos diciendo y estamos hablando Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice, porque cuando los gentiles, y traduciendo gentiles como naciones, las naciones que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, que dice ahí, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, es decir, esa conciencia, ese pensamiento, conforme a mi evangelio. ¿Sí? Fíjense bien hasta dónde el poder de la conciencia, hasta dónde el poder del pensamiento, que dijo Dios que con tan solo codiciar a la mujer de nuestro prójimo, cuando ya estamos casados, con solamente pensarlo, ya adulteramos en nuestro corazón. Entonces, el poder de la conciencia, ese espíritu que está en nosotros y que muchas veces, si no está ligado al Espíritu de Dios, nos puede llevar, aún con el solo pensamiento, a pecar.
Fíjese bien cómo dice el verso 5, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Habla de ese principio creacionista, habla donde Dios cuando nos creó nos inculcó, nos puso en nuestros corazones esos principios morales para que de alguna manera fueran inquebrantables, pero aún al final de cuentas Dios le dio esa capacidad al hombre de decidir si quería o no obedecer la voluntad de Dios. Porque entonces diríamos que de alguna manera, pues Adán y Eva fueron al infierno porque así ya estaban predestinados ellos a ir al infierno. No, al final de cuentas Dios estableció en los corazones de la humanidad, ¿verdad? Estos principios y le dio la libertad de decir, bueno, mira, le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del fruto, de todo árbol que está aquí en el huerto del Edén puedes comer, menos de este. Y el hombre decidió comer de ese fruto, ¿verdad? Y ese fue su perdición. Entonces aquí lo que podemos ver es que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, lo que Dios estableció desde el principio, dando testimonio su conciencia, es decir, su testimonio, estaban testificando, su conciencia los acusa, dice, o los defiende, sus razonamientos. Dijimos que el matrimonio es un compromiso racional anteriormente. Entonces, todos esos razonamientos, a ver, cuando usted se sienta a cavilar, cuando usted se sienta a pensar, a reflexionar y dice, a ver, yo creo que no estoy haciendo bien, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que ser cada día mejor persona. Eso que lo está acusando es su conciencia, ¿verdad? Y la conciencia le acusa tanto al que es hijo de Dios como al que no es hijo de Dios. ¿Verdad? Una cosa es ya cuando el poder del Espíritu Santo, cuando somos sus hijos, nos redarguye de pecado, es decir, que ahí él sí ya entra el Espíritu de Dios a convencernos de nuestra condición. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es decir, que estamos en esa condición de pecado y que tenemos que ir a Dios para que de esa manera nosotros podamos reconciliarnos con Dios. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que aquí nos está diciendo en Romanos capítulo 2, pero vamos a ver más versículos. Dice aquí, esa naturaleza perdida incluía una moral sin pecado, de la cual hoy solo quedan sombras, vestigios, ruinas en cada persona. Todo lo anterior hace que la moral no sea absoluta ni universal, de esta forma, ya que su criterio en muchas veces depende de las costumbres de una región u otra. Como pudiéramos decir, en muchas naciones es moralmente inaceptable que un hombre se case con un niño o que una mujer se case con un niño, ¿no? Digo, en México eso es aceptable, visto moralmente aceptable. ¿Cómo va a ser posible, verdad? Sin embargo, aún aquí mismo en México, hay ciertos estados en los cuales se dan estas costumbres, ¿verdad? Y para ese círculo de personas, como así han sido creadas, como así han sido acostumbradas, pues para ellos es moralmente aceptable. Pero aquí va a depender de cada región, como en esa costumbre, en esa tradición de ese país o de ese estado o de esa región, es moralmente aceptable. ¿Es aceptable realmente o debe ser aceptable por todos? Aquí es donde entran esos principios universales de Dios, donde entran estos principios que Dios nos dejó a través de su palabra, ¿verdad? Por el hecho de que, por decirlo a lo mejor, hoy en día que están los muchachos yendo con faldas porque dicen que la ropa no tiene género. No sé si usted ha escuchado en las noticias, pero está sonando ahorita mucho. Con esto el tema del género. Ya no es del sexo, si es hombre o mujer, sexo masculino o sexo femenino. Y ahorita es género. Y ahorita, ¿qué tipo de género eres? ¿Eres hombre, mujer? ¿No te identificas con ninguno de los anteriores? Prefiero no decirlo. Ahorita ya están las opciones cuando usted llena algún formulario. Bueno, ellos dicen que pues quieren usar falda, porque la falda no tiene género. Entonces la falda la puede usar tanto un hombre como una mujer. Bueno, en Escocia o en estos lugares de estas zonas, no sé exactamente dónde se encuentra, pero pues es parte del continente europeo, si no me equivoco. Pero en estos lugares donde es aceptable que el hombre vista una falda, los escoceses andan a veces con falda, y cuando andan tocando sus gaitas es como que el uniforme tradicional de ahí, es una costumbre. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice claramente que pues el hombre no debe vestir ropa de mujer, ni la mujer debe vestir ropa de hombre, o ropa que se hizo exclusivamente para el hombre, o ropa que se hizo exclusivamente o que identifica a una mujer. Entonces, de esta manera es la cual la palabra de Dios nos pone esos principios universales, en los cuales a lo mejor digo, si yo voy a Escocia
No quiere decir entonces, como dicen, hay un dicho que dice, en el lugar donde fueres, haced lo que vieres. Y no es del todo cierto, ¿verdad? No es del todo aplicable. ¿Por qué? Porque no, como aquí en esta región o en este lugar, pues se visten con falda, pues yo me voy a vestir con falda, porque pues aquí es aceptable y pues tengo que hacer lo que para que pues no vayan a hablar mal de mí, ¿no? Mira, ese nada más viste con puro pantalón. No sé si me logro explicar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos dejar bien en claro es que al final de cuentas hay costumbres en regiones u otras que de alguna manera estos son el criterio por el cual se rigen cada uno de ellos, del tipo de formación de cada individuo y de la distancia a que cada persona se mantenga en la palabra de Dios. Al final de cuentas va a haber diversidad de pensamientos, de criterios en cuanto a la moral. Lo que para algunas personas es condenable, para otros es inofensivo y hasta deseable. Para cuestiones prácticas, los seres humanos han llegado a establecer ciertas reglas que rigen la moral y que son más o menos estándar para la mayoría. Siendo el matrimonio un proyecto divino y no humano, hemos dicho que el matrimonio fue establecido por Dios, es una institución divina. Entonces, al ser establecida por Dios, que es un proyecto divino y no humano, ha de regirse por la moral de Dios y no la distorsionada por el hombre, porque muchas veces esta moral del hombre difiere de región en región, es cambiante con el tiempo y tiende a ajustarse al criterio, gusto y tendencias de las nuevas generaciones. Entonces, al ser moral, principios éticos que dicta la conciencia, veamos la importancia de la conciencia en la palabra de Dios. Vamos a ver ahorita a lo largo de la palabra de Dios la importancia de la conciencia universal que Dios nos dejó al final de cuentas, para que usted y yo de repente, esa lucha que usted tiene de repente para aceptar ciertas cosas, es por esa moral que Dios nos dejó. Pero ¿qué termina haciendo el hombre? Pues termina uno diciendo, bueno, pues ya qué, dicen las personas, ¿verdad? Ya qué. A lo mejor resulta que fue un familiar ahora de usted que sale del closet, como le llaman coloquialmente. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Pues ya me está tocando que sea un familiar, ya no es alguien ajeno, ya no es alguien externo que a lo mejor al ser alguien ajeno o externo me mantenía moralmente correcto, ¿verdad? O moralmente en los principios éticos y principios de Dios. Pero ahora como ya es un familiar, a lo mejor termina siendo hasta mi propio hijo o mi propia hija, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a discriminar, como hoy día le dicen, verdad? ¿Lo voy a señalar y lo voy a juzgar? No, lo tengo que aceptar tal cual es, dicen algunos. Pero nuestra responsabilidad como padres, nuestra responsabilidad como ciudadanos, que estamos buscando una moral correcta, es establecer y marcar todos los principios que Dios nos dejó en su palabra, ¿verdad? Que Dios nos dejó. ¿Va a dejar de ser mi hijo? ¿Va a dejar de ser mi hija porque ahora es homosexual? No, nunca va a dejar de ser mi hijo ni nunca va a dejar de ser mi hija. Pero en cada oportunidad que yo tenga le voy a mostrar con la palabra de Dios lo que Dios dice. Mis hijos están en unión libre o deciden irse a vivir con la novia, deciden irse a vivir con el novio. En Estados Unidos es como que una práctica y es aceptado, moralmente aceptable eso. Es una práctica que ya dicen, pues ya tienen edad, están estudiando, deciden irse a vivir juntos y pues ya viven en unión libre, como hoy día le conocen también. Y que es ya moralmente aceptado dentro de la sociedad. Pero antes decían, no hombre, antes muerto, pero tú de aquí de la casa te sales casado, te sales casada, te decían, ¿no? Porque aquí no te vas a ir así nada más con el novio, no, aquí sales casado. O no, ese era el pensamiento que nos decían antes los antiguos, nuestros ancestros, porque era algo moralmente aceptable y que de alguna manera coincidía, ¿verdad? Coincidía con la moral de Dios y que al final de cuentas yo digo, eran personas que ni siquiera tenían a Cristo o que no eran personas nacidas de nuevo y que sin embargo por esos principios moralmente aceptables por toda la sociedad, por toda la gente, pues era que llegaba, era un escándalo antes el hecho de que la muchacha se iba a vivir con el novio nada más así porque sí, y peor aún si salía embarazada y no estaba casada, ¿no? Tanto así que vemos que María y José, al momento de que sucede esto, o sea, José decidió dejarla en lo secreto, decía. ¿Por qué? Porque pues
¿Cómo es posible si yo no he conocido a María? Es decir, yo no he tenido relaciones sexuales con María. En aquel entonces era hasta motivo de ser apedreado. ¿Sí? La mujer era motivo para que fuera apedreada según la ley, ¿verdad? Por salir de esa manera. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos? Cada día la sociedad, la gente que tiene estas inclinaciones, que tiene estos gustos, que tiene estos deseos inmoralmente correctos y que no van conforme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, sencillamente aquí lo que está sucediendo entonces es que sea aceptado por la sociedad. Ellos están luchando porque dicen ellos sus derechos para que sean aceptados por la sociedad. Y hoy en día, en lo que funge el matrimonio, gente que quiere vivir en unión libre dice, pues ya ahorita, ¿quién dice que no puede ser aceptado? ¿Quién puede decirme a mí que yo no puedo tomar esta decisión? ¿Verdad? Porque ya ahorita es moralmente aceptado. Pero aquí es lo que vimos. Para no estar viendo, a ver, por los gustos, de acuerdo a las regiones, de acuerdo a los tiempos, porque dicen los tiempos cambian, recordemos que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es atemporal, es aplicable a todos los tiempos. Entonces, al ser aplicable a todos los tiempos, hoy en día todavía esos principios morales siguen vigentes para nuestros días. Entonces no podemos decir, ay, pues es que, hermano, ya son otros tiempos, ya tenemos que aceptar homosexuales, porque hay iglesias que ya empiezan a aceptar homosexuales en sus membresías, que ves ya que hasta están en el coro de la iglesia, que están enseñando en la iglesia, que son los que le enseñan la escuela dominical a los niños. O sea, eso ya es hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos dicen y argumentan, es que no les podemos cerrar las puertas, y en efecto no podemos cerrarles las puertas, pero la iglesia, Dios viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Por lo tanto, tenemos que regirnos por estos principios. ¿Qué tenemos que hacerles? Enseñarles con amor lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y las consecuencias por vivir una vida moralmente incorrecta según Dios, no según la humanidad, no según la sociedad, según Dios. Recuerden que aquí estamos viendo principios universales según Dios, y tenemos que ver al mundo a través de los ojos de Dios, no a través de los ojos de la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por eso existen tantas religiones, tantas denominaciones, porque dicen, es que yo no coincido con esto, pues yo me decido y me hago mi propia religión, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la cual, de alguna forma, ha sido una estrategia diabólica para dividir a la iglesia y para dividir a la familia de Dios. Fíjese bien cómo nos dice el Salmo capítulo 16, versículo 7. Salmos capítulo 16, versículo 7. Y me recordó Salmos capítulo 16, versículo 7. Al, al pastor Julio Melgar, que ya murió, que está en la presencia de Dios, y él recita en uno de sus cantos que se llama Cuerdas de Amor, este salmo. Dijimos Salmos capítulo 16, versículos 7. Empieza diciendo desde el 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero dice el verso 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Jehová aconseja a quién, a nuestro espíritu, porque dijimos que nuestro espíritu es el ser pensante que está en nosotros, es esa parte pensante que es parte del todo de un ser humano. Y dice luego, aún en las noches me enseña mi conciencia, me enseña mi espíritu. La importancia entonces de que el matrimonio sobre la roca debe tener un compromiso moral y social, y la moral es regida por la conciencia. Juan capítulo 8, versículos 4 al 11. Juan capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, dijimos,
versículos 4 al 11. Dice, y le dijeron, es muy conocido por todos esta historia, y tergiversada por los que quieren aceptar a los adúlteros en sus iglesias. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, que era lo que yo les decía anteriormente, lo que rige la moral, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Obviamente aquí sabemos que en este caso los fariseos estaban buscando tentar al Señor Jesucristo, porque fueron los fariseos lo que le traen a esta mujer que fue sorprendida en adulterio, es decir, la agarraron en el acto mismo, y que aquí ellos lo especifican, dice, en el acto mismo de adulterio. Y luego dice el versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es decir, como usted en la playa cuando va o cuando ha tenido la oportunidad de ir, está y escribe en el... Por decir, nosotros cuando vamos a veces mi esposa escribe C y J, ¿no? De amor, y hasta lo encierra en un corazoncito de que nos amamos, nos queremos. Pues bueno, algo así estaba haciendo el Señor Jesucristo. Estaba escribiendo algo con el dedo sobre la tierra. Y dice el verso 7, dice, y como insistieran en preguntarle, es decir, estaban insistiendo los fariseos, a ver, respóndenos Jesús, ¿qué vamos a hacer pues? La acabamos de agarrar en el adulterio y la ley dice que debe ser muerta apedreada. El que de vosotros, dice el Señor Jesucristo, entonces se endereza y les responde, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí es donde empieza el tema de la conciencia. En el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, pues el Señor Jesucristo dice, ya les dije lo que les tenía que decir, yo sigo en lo mío. El verso 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por qué dice ahí, acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, porque sabemos muy bien que Jesucristo no vino a condenar. Dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Entonces, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesucristo no vino a condenar, ¿verdad? Por supuesto que no. Dios en la función de Padre es el que hace la justicia, ¿verdad? Dios no viene a hacer justicia. Jesucristo no vino a venir con látigo en la mano, porque no era su función en esa personalidad de Dios. Sin embargo, en la personalidad de Dios como Padre, Él es un Padre justo, ¿verdad? Nosotros como padres ejecutamos justicia sobre nuestros hijos, corrección sobre nuestros hijos. Esa es la función de Dios como Padre. Pero Dios como Hijo, no es la función de Él esa. Por eso le dijo, ni yo te condeno, pero le advirtió y le dijo, vete y no peques más. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Hija, vete y sigue siendo moralmente correcta, ¿verdad? Vuelve al camino, haz lo que tienes que hacer, deja el adulterio, ¿verdad? Entonces, eso es de alguna manera lo que aquí usted y yo debemos de entender, que el matrimonio es un compromiso moral y social. Y ahorita es aceptado por la sociedad el adulterio, en las iglesias también es aceptado ya también el adulterio. Triste y lamentablemente vemos adúlteros, personas que ya han sido casadas por segunda vez, que no hay ninguna justificación para que usted pueda abandonar a su esposa o a su esposo y que diga, bueno, pues por esta justificación es que ella me engañó. El vínculo no se rompe hasta que la muerte lo separe, y ya lo vimos anteriormente. Entonces, esto es lo importante que usted debe tener bien en cuenta, que el matrimonio es un compromiso moral y social. Tanto así, digo, hoy día ya no se acepta el apedrear, ¿verdad? Pero si hay una consecuencia que trascienda en lo espiritual al adulterar, ¿verdad? A lo mejor ya tú ya no vas a ser apedreado, a lo mejor tú ya no vas a ser apedreada por incumplir en la ley y por haberte encontrado en el acto mismo del adulterio. Ya no, porque ahorita estamos en un periodo de gracia,
¿verdad? En un periodo en el cual Dios no es que Dios dijo, pues voy a ser más livianito en el castigo. No, es todo lo contrario. Ahora esa trascendencia espiritual te va a llevar al infierno si tú decides vivir inmoralmente ante Dios. Si tú decides abandonar tu matrimonio para unirte en otro nuevo matrimonio, ¿verdad? Del cual ya el segundo ya no es válido para Dios. Entonces tú decides vivir con otra persona, para Dios es inmoralmente no aceptable, o sea, es algo inmoralmente incorrecto para Dios. Entonces, al momento de ser esto así, por eso dijimos, vamos a basarnos en la moral de Dios y no en la de los hombres, porque a lo mejor en determinados lugares o en determinadas regiones, como en esas regiones donde es válido no solamente tener una esposa, sino tener las esposas que tú puedas mantener. Entonces, quiere decir, pues como allá, pues me voy, pues vámonos a vivir para allá, ¿no? Entonces, en ese caso, si queremos tener varias mujeres, entonces, a eso es a lo que vamos. No podemos establecer la moral, la ética y estos principios y estas reglas de acuerdo a las costumbres en cada región, porque en todas varían. Tiene que haber una métrica, un parámetro que mida todo. Hermano, hermana, amigo, amiga, aquí está. No hay más para regirnos bajo esta moral, la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Vamos a segunda a los Corintios, capítulo 5, versos del 10 al 11. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos, dijimos del 10 al 11, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver, no me confundí de la cita. Sí, estoy leyendo bien. Muy bien, perfecto. Repito nuevamente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, todas tus decisiones que has tomado, para bien o para mal, ante el tribunal de Cristo, van a ser juzgadas. Dice, mientras estabas en el cuerpo, sea bueno, sea malo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es decir, aquí Pablo está diciendo, porque conocemos la moral de Dios, porque conocemos el carácter de Dios, porque conocemos cómo es Dios, le enseñamos a los hombres entonces el temor, temer a Dios, temer al Señor. Los estamos tratando de persuadir, ¿verdad? Dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, a lo mejor usted dice, pues la verdad yo, según la sociedad, según los principios morales, según esto, yo estando en adulterio no estoy mal. Pero dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Bajo esos principios que Dios estableció, Dios sabe realmente quiénes somos. Para Dios no hay nada oculto. Dice, y espero que también les sea a vuestras conciencias. La importancia de la conciencia para regir nuestras decisiones, para acusarnos o para defendernos. No, Joel, tú estás bien. Sigue así, vas conforme a los principios de Dios. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si usted quiere vivir sabiamente, tiene que vivir bajo el temor a Jehová, bajo el sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero antes dice, someteos pues a Dios. Tenemos que someternos a Dios para que entonces podamos nosotros resistir, porque si no, créanme lo que va a ser imposible resistir al diablo. Va a ser imposible resistir al diablo y podemos caer en tentación, por supuesto que sí, si no nos sometemos a Dios. Por eso aquí lo importante es que su matrimonio, o si tú todavía te vas a casar, tu matrimonio o tu noviazgo o esa etapa prematrimonial sea sometida a la voluntad de Dios para resistir los embates del diablo. Aquí entonces podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 11. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 al 11. Estamos viendo la importancia de la conciencia,
porque dijimos que la conciencia rige la moral, la importancia de la conciencia. Primera carta de Timoteo, Primera Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 11. Fíjese bien cómo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Es decir, que no se enseñe diferente enseñanza, valga la redundancia aquí en la palabra, porque doctrina es enseñanza. Entonces dice, para que mandases a algunos que no enseñasen algo diferente. O sea, tú y yo tenemos la responsabilidad ante Dios de no enseñar algo diferente, ¿verdad? De no enseñar, no, sí, la verdad, pues sí, Dios sí acepta a los adúlteros, porque dicen que también Dios se divorció de su pueblo. Y sí, en efecto se divorció y por eso tuvo que morir para volver a tomarla como esposa. Ahora lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque solamente la muerte es la que puede romper ese vínculo que hay en el matrimonio. Entonces dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien, que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Es decir, deja de enseñar cosas controversiales, tú enseñas lo que tiene que ser, lo que realmente va a edificar a la vida de las personas, ¿verdad? Por eso a veces es importante no entrar muchas veces en controversia. Nuestra función es enseñar tal cual lo que Dios dice, lo que va a edificar, lo que realmente le va a servir a las personas. Entonces luego dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a tener un corazón limpio? Posteriormente Pablo le dice a Timoteo cómo podemos tener un corazón limpio. Entonces luego dice, también el salmista lo especifica, cómo tener un corazón limpio. Dice, lávame más y más, ¿verdad? Le empieza a decir. Y de buena, ¿qué dice ahí? Conciencia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, que no haya hipocresía y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartan a vana palabrería. Es decir, se convierte nada más en argumentos y nada más, y no realmente en algo que viene con poder. Porque cuando nosotros lo único que proferimos es palabra de Dios y no argumentación, lo único que proferimos es palabra de Dios, entonces no es palabrería, todo eso viene acompañado del poder de Dios, porque estamos predicando, estamos enseñando las palabras de Dios. Entonces, ante las palabras de Dios no hay argumento, no hay palabrería que pueda hacerle frente. Queriendo ser doctores de la ley, dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay mucha gente que tú empiezas a escuchar sus argumentaciones y empiezas a escuchar sus palabrerías y todo, y dice, y se quieren hacer maestros, ¿no? Se quieren hacer doctores de la ley. Pero ¿qué termina diciendo aquí? Fíjese bien. Dice, no saben ni entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿verdad? Empiezan a entrar en titubeo, no, sí, pero tú me dices que los adúlteros, pero todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. A ver, espérate, ¿y eso qué tiene que ver aquí, no? Con eso. Entonces, ahí es a lo que está basándose la escritura. Es decir, que hay personas que sí, por supuesto, te van a emplear textos de la Biblia, te van a decir y te van a refutar y te van a argumentar con textos de la Biblia, pero textos fuera de contexto, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que está haciendo referencia aquí. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí? A como debe de ser. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana enseñanza, a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero leímos el contexto, fue lo que yo quise leer. El contexto, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A quiénes les estaba hablando? ¿Qué le estaba diciendo a Timoteo realmente aquí el apóstol Pablo? Al momento de decirle de un amor puro, de un amor limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, pues lo encontramos versos antes y versos después.
lo moralmente inaceptable para Dios. ¿Cuál es la moral que es válida? ¿La del hombre o la de Dios? Yo no puedo decirle al que inventó este celular y venir a decirle, oye, pues le tienes que cambiar aquí, le tienes que cambiar allá, yo considero que esto aquí no. Te va a decir, bueno, ¿tú quién eres para venirme a decir cómo hacer las cosas? Si el que sabe de tecnología y el que sabe cómo le tengo que poner, oye, no ponle este capacitor, pónselo aquí porque se vería más bonito. Espérate, pues es que tiene una razón de ser el por qué en esta placa metálica o en esta placa donde se hace un circuito tiene que ver el orden, el por qué tiene que ir esto antes, el por qué esto después, porque si altero ese orden no va a tener la misma funcionalidad. Es lo mismo en el matrimonio. Tú no le puedes venir a decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues eres muy tajante, ¿no? O sea, eres como que muy cerrado, ábrete, Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vas a decir entonces que pobre la familia segunda que tiene esta persona? ¿Cómo va a abandonar a sus hijos para regresar otra vez con su mujer? A veces pensamos y creemos que Dios es injusto, pero no, Dios es justo. Dios es justo. Y tú y yo no tenemos que venir a cuestionar la justicia de Dios. Tú y yo no tenemos que venir a cuestionar los principios que Dios estableció en su palabra. No somos nadie. Imagínate, es como dicen, hay un pensamiento que dice, ve, ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Cuando es todo lo contrario, las escopetas tiran a los patos. Entonces, eso es. Tú no puedes venir ahora a refutarle a Dios y a cambiar la moral de Dios, porque Él fue el que te creó, Él fue el que me creó. Entonces, partiendo de ese principio que nosotros somos hechura de Dios y que hemos sido hechos a imagen y semejanza suya, entonces sencillamente no le quieras tirar patos que diga, sí, no quieras tú ser un pato que le está tirando a la escopeta. O sea, el barro no puede venir a mandar al alfarero. El alfarero es el que moldea el barro. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tu matrimonio debe estar fundado sobre la roca y tú no tienes que venir a hacer los cuestionamientos ante Dios acerca de qué sí y qué no. Tú no puedes entrar en una negociación ante Dios para decir que sí es moralmente aceptable y que no es moralmente aceptable. Dios ya lo estableció y Dios habló una vez y nada más. Y lo dejó escrito en su palabra. Fíjese bien lo que dice aquí mismo en 1 Timoteo, pero ahora en el capítulo 4, versículos del 1 al 10. 1 Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 10. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, dejarán la verdad y se irán tras la mentira, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es importante. En muchas iglesias están estos espíritus engañadores y muchos famosos pastores, apóstoles, profetas, maestros, sencillamente están enseñando cosas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dese cuenta de este término, ahorita lo vamos a explicar. Dice que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Pregunto yo, ¿hoy en día están prohibiendo casarse? No están diciendo no te cases, ya no te cases, ¿va? Hoy en día estamos viviendo estos tiempos en los cuales ya es moralmente aceptable casarse. Ya no te cases, ¿para qué te vas a casar? Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, es decir, hay alimentos, hay cosas que ahora bajo la gracia podemos nosotros disponer, porque dice, Dios creó que para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dios creó, dice, mandan ellos abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Luego dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Obviamente todo con exceso es malo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. O sea, aquí no está en el principio bíblico de Dios, no es de que esto sí, esto no, esto acá, esto allá, no. Oiga bien, todo lo creado por Dios, no todo lo creado por el hombre. La coca fue creada por Dios, por poner un ejemplo, ¿verdad? La coca no fue creada por Dios, ¿verdad? Ha sido creada y descubierta por el hombre, que no es nada bueno.
Pero dice aquí, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí estamos hablando de la cuestión de la buena conciencia. Si dice, esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Dijimos hasta el versículo 10. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido, o de la buena doctrina que has seguido. Desecha pues las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, aquí no está diciendo que no sea bueno para el cuerpo, ¿verdad? Es bueno hacer ejercicio. Pero lo contrasta con lo siguiente, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es lo que decíamos, mis decisiones actuales van a repercutir en mi futuro. Entonces, aquí es lo que está hablando la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, dice, y digna de ser recibida por cuantos, por algunos no, por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿De cuántos hombres? De algunos no, de todos los hombres. Pero aquí dice, obviamente, la salvación vino a todos, pero va a ser para los que creen, ¿verdad? Es decir, el médico te dice, a ver, esta es la solución para tu enfermedad. ¿Vas a sanar por el hecho de haber comprado nada más el medicamento? Ah, pues el doctor me mandó la receta y en la receta dice que yo compre un paracetamol. Listo, ya compré el paracetamol y ahí lo dejé sobre la mesa. ¿Voy a ser yo beneficiado por el hecho nada más de haberlo comprado? No, tengo que ingerirlo, tengo que tomarlo, ¿verdad? Es lo mismo. La salvación viene para todos, pero termina diciendo mayormente de los que creen. O sea, al final de cuentas, ¿quiénes vamos a ser parte de ese beneficio? El que cree. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo tiene vida. Mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, eso es de alguna manera lo que usted y yo tenemos que entender aquí en cuanto al matrimonio. Los principios de Dios tenemos que creer, pero hay algo, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí, entonces, ¿qué es cauterizada la conciencia? ¿Qué es tener cauterizada la conciencia? Fíjese bien, ¿qué es tener cauterizada la conciencia? La mente cauterizada significa una conciencia endurecida. No vemos nosotros que dice, muchas veces en una parte dice, no así como vuestros padres que endurecieron, o que dice duros de cerviz, ¿no? Que endurecieron vuestros corazones. Aquí nos los traslada entonces. La mente cauterizada significa una conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. No discierne entre el bien y el mal. Una mente cauterizada, como hoy en día nuestras nuevas generaciones están siendo cauterizadas ¿con qué? Con todo lo que ven, con todo lo que escuchan. Hoy en día usted abre una serie en Netflix, abre un contenido en YouTube y estás viendo a dos mujeres, a dos hombres besándose. Tú agarras y empiezas a escuchar la música, la gran mayoría que es en reggaetón, ¿y qué te están diciendo? Vamos a ser felices los cuatro. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, yo decido, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, yo decido lo que quiero, yo decido a quién querer, yo decido a quién amar. Y dijimos, ahorita estamos llevando el taller de padres, que fue el que les dijimos todos los sábados. No se va a transmitir siempre en vivo, por cuestiones de que vamos a empezar a tallerear. Vamos a hacer parte como conferencia, una primera parte, pero después aquí nos vamos a quedar los que vengamos presencialmente a tallerear, ¿verdad? A compartir experiencias, a compartir conocimientos para ser mejores padres cada día. Entonces, ¿pero por qué le hago este paréntesis y esto? Es porque al final de cuentas, la mente está siendo cauterizada y en este taller y en estas presentaciones que vamos a ir haciendo, vamos haciendo el análisis de las canciones que hoy en día se escuchan y que en las fiestas infantiles
Se las están poniendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo lo que ven y con todo lo que escuchan? Sencillamente está siendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Se está endureciendo cada vez más el corazón para que no empecemos ya a poder discernir entre el bien y el mal. Nos están programando a través del contenido que viene acompañado de esta música terrible. Entonces viene acompañado este contenido aberrante, este contenido inmoral completamente, que como ya, yo lo que digo es como el gobierno no lo prohíbe, ¿verdad? Sino con todo lo contrario, lo promueve y es más, lo premian, ¿verdad? Son los números uno, es para el mejor cantante, para el mejor escritor, para la mejor música, porque tiene millones y millones de reproducciones. Obviamente, por naturaleza, nosotros somos rebeldes. Y si encontramos a alguien que apoye o algo que apoye nuestra rebeldía, ahí nos vamos a ir, ¿verdad? Alguien que apoye lo que pienso, lo que siento, hacia allá nos vamos a inclinar. Entonces obviamente esto va a proliferar porque aquí la Biblia lo acabamos de leer, ¿verdad? Que en los últimos tiempos lo que va a ir pasando. Entonces, la mente cauterizada significa una conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. No discierne entre el bien y el mal, no discierne entre el bien y el mal. Es como si un hierro caliente se hubiera aplicado a la conciencia y la destruye. Y por eso a este tipo de personas no les importa. Porque todo lo que creó Dios, dice aquí, es bueno. Y nada es de desecharse, acabamos de leer, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y fíjese bien entonces, ¿cómo lograremos tener una conciencia sana? A lo mejor entonces aquí lo que usted se va a preguntar, bueno, ya vimos esto y todo, pero ¿cómo voy a tener una conciencia sana? Sencillo, versículo 7, seguimos en 1 Timoteo capítulo 4. Tú y yo vamos a tener una conciencia no cauterizada, una conciencia sana, desechando las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate ejercitándonos para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Entonces, en todo momento seamos piadosos, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por este mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces el matrimonio es un compromiso moral que establece un marco a la relación de pareja, parámetros, lineamientos, reglas de pareja entre un hombre y una mujer dentro de nuestra cultura. El matrimonio concede, por ejemplo, ejercer la sexualidad sin señalamientos de la conciencia, de ilegalidad por parte de los órganos de justicia o inmoralidad por parte de la sociedad. Pregunto yo, cuando tú y yo nos tenemos que esconder para hacer algo, nuestra conciencia nos está acusando. Entonces, no es moralmente correcto, ¿verdad? ¿Por qué se esconden? ¿Verdad? ¿Por qué se esconden? ¿Vas a decir? ¿Por qué se esconden? Pues bueno, si tú te tienes que esconder, gracias, si tú te tienes que esconder para llevar a cabo algo, entonces ahí es donde tú y yo nos tenemos que poner a pensar mucho, ¿verdad? Porque lo moralmente aceptado no necesitamos escondernos. Antes los homosexuales se escondían. Ahorita ya lo pueden hacer libremente porque ya ahorita es socialmente aceptado. Pero a lo que vamos es a la moral de Dios, al carácter de Dios, a lo que Dios estableció. Sobre esa moral nos tenemos que regir. Por eso la sexualidad la podemos ejercer sin señalamientos de la conciencia de ilegalidad. Es decir, no vamos a andar fornicando si lo hacemos dentro del matrimonio. Dios estableció que dentro de su moral tú no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque es fornicación. Es algo que Dios no acepta, que Dios no tolera y que Dios dejó solamente dentro del matrimonio. Por lo tanto, dentro de la moral de Dios nos tenemos que regir. Si tú estás en una etapa prematrimonial, la sexualidad todavía no la puedes disfrutar. Tiene que ser dentro del matrimonio.
Entonces, eso es como poner un ejemplo ahorita, ¿verdad? Acerca de que el matrimonio es un compromiso moral. Y hasta aquí nos vamos a quedar en este punto. Primeramente, Dios, vamos a terminar este tema que creí que me iba a llevar nada más un domingo. Pero qué bonito es porque estamos profundizando, ¿verdad? Estamos no quedándonos con lo superficial, sino para que entendamos la importancia de la conciencia en la vida humana, que el hecho, créamelo, que los hombres, aunque se estén ahí besando ahorita deliberadamente y libremente, dentro de ellos mismos sienten esa acusación, esa conciencia les está acusando, ¿verdad? Entonces es importante, va a llegar el momento obviamente que de la práctica constante de algo se te vuelve un hábito y llega el endurecimiento del corazón y por eso terminada cauterizada tu conciencia, ¿verdad? Para muchos ya luego, pues como ya es ahorita, ya la mente de todos está siendo cauterizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo ves a diario, ya lo empiezas a ver normal, aunque no es normal ni moralmente realmente aceptado por Dios.